Venga, pues nada, te voy a dar paso directamente porque realmente es que presentarte es bastante extenso. Bueno, pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Joel Núñez, formado en geología, en astronomía, se dedica a la divulgación de forma bastante activa. Es astrónomo en el Centro de Divulgación Astronómica Cosmolarium de Castillo de Hornos, gestor del Departamento de Astronomía de la Escuela Española de Supervivencia, cofundador de Exoestratos, Sociedad Andaluza de Astrogeología y la Asociación Española de Escuelas y Profesionales de la Supervivencia. Fundador de la marca de instrumentos astronómicos antiguos Astronomas y, entre otros, además, promueve el proyecto URSA DOMUN, ¿no? Futuro Observatorio Astronómico Polivalente y Semiprofesional en Villalbino, en León, porque es un leonés afincado en Granada. Lo tenemos entre nosotros. Felicidades a todos por el Día de Andalucía, ya también para empezar. Y yo no hablo nada más, porque aquí lo interesante es escucharlo a él, que nos va a presentar un proyecto bastante interesante sobre el astrolabio. Así que todo tuyo, Joel. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de la RADA, la Red Andaluza de Astronomía, por la invitación a este ciclo, en el cual tengo el honor de formar parte de su comité de organización, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis decidido dedicarme un ratito de vuestro tiempo para escuchar sobre esto tan interesante que os voy a presentar, ¿no? Este instrumento tan antiguo, tan ancestral, tan místico, tan mágico inclusive. Inclusive, valga la redundancia, un día como hoy que es festivo y es posible que tuvierais cosas a priori mejores que hacer, pero más interesantes, disculpad que lo dude. Bueno, Astrolabio, el viejo inmortal. Aquí hoy vamos a hablar de algo que trasciende a todos nosotros realmente, que trasciende a todos nosotros tanto en el espacio como en el tiempo. Esta charla me gusta empezarla siempre con una imagen que a mí me parece preciosa, libre de derechos, por cierto, pero preciosa. Una playa que puede estar en cualquier sitio del mundo. Podría ser una playa de Cádiz con sus agitados vientos, o una playa del norte, de Asturias, que las aguas son también bastante bravas. Tenemos ahí un ocaso, una puesta de sol. Yo no sé a vosotros qué os transmite esta imagen. A mí personalmente esta fotografía me transmite tranquilidad, me transmite un sosiego bastante generoso, me transmite también un poquito de inquietud, porque al final, cuando nosotros cerramos los ojos y imaginamos el sonido de la marejada del mar, ya sea al amanecer o al atardecer, sí que es verdad que nos transmite mucha calma, pero la naturaleza muchas veces es impasiva, la naturaleza es violenta por naturaleza, no es ni buena ni mala, es preciosa, merece un respeto acojonante, si me permitís la expresión, porque nosotros somos minúsculos y imaginaros que viene una ola enorme, nos engulle por completo y nos manda a freír viento, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, esta foto tiene mucho que ver con lo que he venido hoy a contaros, precisamente por eso. La naturaleza es hermosa, es preciosa, la naturaleza merece ser no solo respetada, sino también disfrutada, pero merece también ser conocida. Y ahí es donde entra en juego la ciencia, donde entra en juego la divulgación científica. Me consta que muchos y muchas de los que estáis aquí sois divulgadores y divulgadoras. Y dicho eso, vamos a dar ya paso a lo que vamos a hablar hoy. He decidido distribuir la charla en 4 capítulos, ¿de acuerdo? El capítulo 1 decidí darle el nombre de Cuerpo y Alma en la Forja, porque vamos a hablar del astrolabio. Eso no es spoiler, el título de la charla es El astrolabio, el viejo inmortal. Vamos a hablar del cuerpo del astrolabio y de lo que hace al astrolabio un instrumento sin parangón en toda la historia de la ciencia y concretamente de la astronómica. En el capítulo 2, y de forma bastante concisa, pero espero que muy general también, vamos a hablar un poquito de la historia, de la concepción de esta idea, la concepción y el proceso que llevó a nuestros ancestros a convertir un proyecto tan bonito como es el de llevar el universo a la palma de nuestras manos a través de un instrumento funcional que ha tenido mucho que decir y que hoy incluso tiene para hacerlo, ¿de acuerdo? En el capítulo 3 vamos a hablar del astrolabio como ese instrumento que a priori podría parecer muerto o podría parecer obsoleto, sin más función que la de servir de ornamentación hoy en día, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver que no, que puede, aún hoy en día ofrecer muchísimas posibilidades y que es, sin lugar a dudas, un instrumento inmortal. Vamos a hablar del retorno del astrolabio, embebido o contextualizado dentro del proyecto
que pretende resucitar ese viejo inmortal, ¿no? Que es el proyecto Astronómadas. Y luego al final, pues habrá una pequeña recompensa, un pequeño regalo, ¿de acuerdo? Para algunos afortunados de los que habéis decidido acompañarnos hoy. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, yo podría preguntaros uno a uno, de hecho me suele gustar hacerlo, pero como el tiempo es escaso, no lo voy a hacer. Seguro que cada uno de vosotros tiene una razón por la que está aquí. Bien, la curiosidad, el afán de conocimiento, que no deja de ser lo mismo, ¿no? El aburrimiento, ¿por qué no? No tienes nada que hacer ahora y te has unido a esta charla de la Rada. O simplemente porque lo has descubierto haciendo zapping por internet y has decidido meterte, de nuevo, debido a esa curiosidad. Cada persona de las que estamos aquí somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre. No voy a entrar en calificativos sobre nadie, aunque algunos os conozco bastante bien y me encanta conoceros, pero vamos a hablar de personas que podríais ser cualquiera de vosotros, ¿no? O cualquiera de vuestros familiares o conocidos, conocidas. Pertenecemos a la especie humana, hombres y mujeres. Vamos a suponer que aquí entre nosotros hay una mujer arbitraria, madrileña, por ejemplo, de 54 años, soltera, su trabajo es el de funcionaria. Como aficiones le gustan el cine, la lectura, el senderismo, algún hábito especial, salir a correr. Tiene unas cosas muy determinadas, ¿de acuerdo? Y tiene un DNI diferente al de cualquiera de nosotros. Y cualquier hombre que podría estar aquí, pues podría tener 28 años, yo tengo uno menos, 27, estado civil casado, es empresario, le encanta la astronomía, la escalada y los animales y por tanto ha decidido hacerse vegetariano. Todos tenemos nuestras propias reglas morales, todos tenemos nuestros sellos de conducta, ¿de acuerdo? Pero no obstante, todos tenemos algo en común y que trasciende a la edad, al sexo, al género, al DNI, a la cultura, a la raza, a la época histórica. Eso que todos tenemos en común es que somos polvo de estrellas. Y esto que podría estar soltado ahí porque sí, realmente no es así. Realmente en nuestros genes, que están hechos en base al polvo de estrellas, está esa curiosidad innata que desde la prehistoria nos ha hecho o nos ha obligado, mejor dicho, a sobrevivir, ¿de acuerdo? Os remito de nuevo a la primera diapositiva, esa playa preciosa pero peligrosa porque el mar está agitado, ¿de acuerdo? Nosotros vivimos en un mundo dinámico y ese instinto de supervivencia es el que nos ha permitido sobrevivir desde que tenemos uso de razón. No tenemos muchas diferencias, más allá del estilo de vida, que cualquier hombre o mujer del Paleolítico, que podría tener 20 años, ya mayor para esa época, estado civil, pues ni casado, ni soltero, ni nada, simplemente emparejado con una hembra o con un macho, ¿de acuerdo?, en su tribu. Trabajo cazador, trabajo por necesidad, aficiones, sobrevivir. Es una necesidad, pero le gusta también aplicar y descubrir técnicas nuevas. Y algún hábito especial, pues le encantan las liebres. Le encantan las liebres, hacer una hoguera y hacerla a la brasa, ¿de acuerdo? Tenemos mucho en común con esto, ¿de acuerdo? Y ese mucho en común que tenemos se centra en esta palabra enorme y que en la Escuela Española de Supervivencia intentamos inculcar su definición en las mentes de todas las personas que nos acompañan a los cursos. Sobrevivir. Porque nosotros, a diferencia de un oso polar, que tiene unos colmillos enormes, unas garras bestiales y una capa de grasa que le permite vivir bajo temperaturas bajísimas, ¿de acuerdo? O en condiciones extremas climáticas, no tenemos todo eso. Nos congelaríamos de inmediato. Los monos, por ejemplo, tienen cola prensil, tienen pies prensiles, manos prensiles tenemos nosotros también, pero no lo otro. Entonces, los monos, otros homínidos, están especialmente adaptados para trepar y escapar de los posibles peligros que pudieran presentarle su entorno, ¿de acuerdo? Tampoco tenemos la piel mimética de un camaleón, no podemos mimetizarnos. Por tanto, si viene un depredador, nos va a comer, nos mete un zarpazo y nos deja cao en un momento. No obstante, la evolución ha sido bastante inteligente y nos ha dotado de una herramienta muy interesante. Una herramienta muy interesante, pero que sin embargo es la que nos hace nacer tontitos, pero que sin embargo luego nos hace ser unos animales únicos del resto de la fauna del planeta Tierra. Y esa herramienta es la inteligencia, nuestro cerebro. Entonces, aplicar la inteligencia es aplicar realmente las habilidades de supervivencia. Si buscáis por ahí definiciones técnicas de lo que es la supervivencia y de lo que es la inteligencia, vais a ver que son prácticamente sinónimos. Inteligencia
como sinónimo de adaptarse, de sobrevivir, aplicando la inteligencia. Los animales tienen inteligencia también, entonces aplicando una inteligencia racional, una capacidad de razonamiento, un pensamiento lógico que nos lleva a dar con soluciones a problemas que ni el oso polar, ni el mono, ni el camaleón tienen. Entonces, todos tenemos eso en común. Y como no podía ser de otra manera, eso ha desencadenado en un progreso tecnológico sin parangón, ¿de acuerdo? Un progreso tecnológico que empezó ya desde, bueno, desde mucho antes incluso de descubrir el fuego, ¿de acuerdo? Y que nos permitió empezar a defendernos de depredadores en el mundo natural. Nuestro ingenio se fue agudizando cada vez más y fuimos generando, creando una suerte de aparatos, una serie de herramientas, de instrumentos que, interpretando o ayudándonos a interpretar la naturaleza, el entorno en el que vivimos, nos permitía sobrevivir. Y el astrolabio se enmarca dentro de ese contexto. Astrolabio, bueno, aquí tenéis astrolabio en griego, viene del griego, astron labios, astron es estrellas, ¿de acuerdo? Labion es buscar, buscador, por tanto, la definición etimológica del término astrolabio es buscador de estrellas. Luego veremos que el astrolabio se diferencia de otros instrumentos en cosas muy concretas, porque buscadores de estrellas podría ser casi cualquier cosa. Buscador de estrellas podría ser mi telescopio, que tiene un sistema automático GoTo, dice Sir Andrómeda y automáticamente va, me consta que conocéis ese sistema. Un buscador de estrellas puede ser un planisferio celeste con el que muchos y muchas personas se inician en la astronomía, ¿de acuerdo? Un buscador de estrellas puede ser también un círculo megalítico, es decir, un cromlech que nos permite conocer la ubicación exacta de una estrella concreta muy importante para nosotros, que es el Sol. Luego veremos qué diferencia el astrolabio de todos estos buscadores de estrellas, pero etimológicamente, buscador de estrellas, ¿de acuerdo? Y para afrontar el astrolabio, un concepto clave que tenemos que tener muy delante siempre es el concepto de astronomía de posición, ¿de acuerdo? Yo, si os preguntara ahora qué es la astronomía de posición, ¿qué me responderíais? ¿Alguien se anima a decir lo que opina sobre esto? ¿Qué es la astronomía de posición? ¿Podéis abrir micro? Venga, ¿quién se atreve? Hola Joel, buenas. Hola, adelante. Entiendo que la astronomía que ha habido durante siglos y milenios, hasta que empezó la astrofísica, ¿no? Todo consistía en conocer o prever o incluso predecir las posiciones de los astros en el cielo, tanto estrellas fijas como planetas, algo así. Exactamente. Vaya preguntita hasta ahora, nos dice José Manuel Núñez. Pues sí, pero es una pregunta que tener en cuenta, porque una situación de supervivencia te puede... Normalmente pasa cuando no te lo esperas, cuando estás tranquilamente en calzoncillos, viendo el fútbol, con una cervecita en la mano y de pronto hay un terremoto. Imagínate que uno más bestia de los que hubo en Granada, ¿no? Entonces, tener en cuenta algunos conceptos a cualquier hora es importante. Como muy bien nos decía Fernando, la astronomía de posición es probablemente la rama de la astronomía más antigua que existe. Es más, la astronomía ancestral y la astronomía de posición se pueden considerar sinónimos. Y por tanto, no va a dejar de ser la astronomía que hacemos sobre los objetos aparentes, sobre el funcionamiento del cielo desde un punto de vista aparente, desde una posición geocéntrica, ¿de acuerdo? Y desde una posición de una persona con intelecto, un animal con intelecto en el suelo. Podemos dar una definición muy compleja, en la Wikipedia tenéis muchas, a mí me gusta una que he completado en base a varias consultas a lo largo del tiempo y que es la siguiente. La astronomía de posición es la más antigua rama de la astronomía, como acabamos de decir, surgiendo de manera paralela a esta con fines de precisión astrológica. Ya sabéis que en la antigüedad la astrología era fundamental, la astrología se hacía astronomía con fines astrológicos. De hecho, Kepler dijo una cita bastante interesante que venía a decir algo así como: mamá astronomía se moriría de hambre si no fuera por su hija la astrología, ¿no? Que era la que daba de comer al final a muchos astrónomos y astrónomas. Se encarga de situar en el cielo la posición de los cuerpos celestes, utilizando para ello matemáticas trigonométricas, esto es, midiendo ciertos ángulos respecto a unos planos fundamentales imaginados por el observador o la observadora, y utilizando para ello sistemas de referencia de coordenadas astronómicas, ¿de acuerdo? Posicionamiento astronómico. Por tanto, esta es la rama que describe el movimiento aparente del Sol,
de la Luna, los planetas, las estrellas y de cualquier otro objeto que podamos hallar en la bóveda celeste, ¿de acuerdo? Y también la que describe fenómenos como los eclipses, las conjunciones planetarias o los tránsitos, que evidentemente son fenómenos que se producen por la posición y el movimiento relativo y aparente de los astros. La astronomía de posición es también una disciplina que usamos para estructurar y medir el tiempo, por ejemplo, definir la hora o determinar nuestras coordenadas geográficas, razón por la cual fue y continúa siendo una herramienta fundamental en la navegación y en la supervivencia. La astronomía de posición tiene una subrama técnica, que es la astrometría, y que es la encargada de realizar todas estas mediciones, todas estas observaciones, utilizando para ello instrumentos especializados. Y uno de esos instrumentos especializados, y al que vamos a dedicar la charla de hoy, es nada más y nada menos que el astrolabio. Cuerpo y alma, la forja. Cuando nosotros queremos resolver este problema de supervivencia, que realmente los antiguos se lo plantearon desde un doble sentido. Por un lado, el de poder predecir correctamente las estaciones y, por tanto, poder medir con mayor precisión el tiempo, y por otro lado, porque estar en la vanguardia del conocimiento divino era importante, era una cuestión de supervivencia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para los antiguos y para las antiguas el esoterismo o la creencia en divinidades era importante. Estas habitaban en su morada, que eran los cielos, y eso daba la importancia de generar instrumentos, generaba el interés de idear instrumentos que nos permitieran estar más cerca del cielo, ¿no? Y el astrolabio es probablemente el más complejo de todos ellos. El cuerpo del astrolabio es básicamente lo que veis aquí. Es una serie de discos concéntricos con un anverso y un reverso. El alma del astrolabio es evidentemente la magia. ¿Y cuál es la magia? Todos los sistemas de graduaciones que encontramos tanto en un lado como en el otro del astrolabio, y sobre la cual podemos hacer cálculos y podemos predecir cosas muy interesantes, algunas de las cuales están citadas en la definición que os acabo de dar, ¿de acuerdo? El cuerpo del astrolabio, sus manos, sus brazos, sus pies, sus narices o su nariz, ¿de acuerdo? Viene resumido en estos numeritos. Un astrolabio tradicional, como os acabo de decir, consta de una cara o frente, que se le suele llamar, y un dorso, ¿de acuerdo? La parte trasera o dorso. En la frente podemos encontrar 4 elementos morfológicos importantísimos y característicos de prácticamente cualquier astrolabio o cualquier tipo de astrolabio, que es la madre, este disco de aquí, la madre, que realmente tiene una oquedad en la cual metemos un segundo disco, que llamamos plato, también lo podemos llamar tímpano, ¿de acuerdo? Podéis imaginar realmente que la madre es como un lector de CDs y el disco es un CD. Entonces, luego vamos a ver que el disco realmente, este tímpano, en este tímpano varía el sistema de coordenados que vamos a emplear en nuestro astrolabio. Es como si quisieras cambiar de música clásica a música rock, ¿no? Pues lo mismo que si quisieras cambiar de una latitud de 34 grados norte a una latitud de 39 grados sur. Tendrías que cambiar el disco, tendrías que cambiar el tímpano, que tiene estas graduaciones sobre las que hablaremos ahora. El número 3 alude a la red o araña, que es donde están representadas las estrellas en forma de uñas, en forma de pinchitos, ¿de acuerdo? De modo que el fin de cada uña ubica a la estrella concreta, y la araña tiene también la eclíptica, que es nada más y nada menos que la trayectoria aparente que describe la estrella más importante para nosotros, que es nuestro Sol. Esta eclíptica, dividida en 12 casas, las 12 casas tradicionales del zodiaco, ¿de acuerdo? Los 12 signos del zodiaco. Y por último, encontramos este elemento número 4, que es la regla. Y esta regla no deja de ser un apuntador, ¿de acuerdo? No deja de ser un señalador, una guía que nos permite leer sobre el limbo, ahora veremos qué hay aquí en el limbo, ¿de acuerdo? La posición de un cuerpo determinado. Le damos la vuelta al astrolabio y ¿qué podemos encontrar en el mismo? Pues básicamente más círculos graduados, ¿de acuerdo? Y una regla o alidada, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Este astrolabio es un poco especial porque es una zafea, pero os vais a quedar con esto. Y esto es una regla que nos permite también conectar puntos, ¿de acuerdo? Y una serie de limbos o de círculos graduados. Eso es lo que está prácticamente en todos los astrolabios, antiguos, modernos, contemporáneos, del futuro, lo que queráis. Pero lo que realmente interesa del astrolabio y por lo que tanto llama la atención de los historiadores, de los astrónomos y astrónomas, de los curiosos y las curiosas del mundo, es el alma, es
ese sistema de coordenadas, esa proyección estereográfica sobre una superficie plana de un ente tridimensional como es la esfera celeste. Y que es magia porque ahí están concentrados literalmente milenios de estudio y observación astronómicos, ¿de acuerdo? A lo mejor los antiguos no sabían que las estrellas en realidad eran grandes bolas de plasma a temperaturas, a miles de grados de temperatura en función del tipo espectral y demás, pero sí sabían que estaban en un sitio determinado y que al cabo de un tiempo iban a estar en otro sitio determinado. Entonces, ahí es donde entra en juego el término astrometría que os comentaba antes. A la hora de abordar el estudio y la creación de un astrolabio, no nos interesa lo que son las estrellas desde un punto de vista físico o científico. Nos interesa saber lo que son las estrellas desde un punto de vista de objetos visibles que pueden tener una aplicación directa en nuestra vida aquí. Porque siendo francos, saber cómo funciona un agujero negro nos gusta a todos, pero no tiene a priori ninguna implicación sobre nuestra vida. Saber ubicar una estrella que nos marque el norte geográfico, aunque no sepamos cómo brillan las estrellas ni por qué, eso sí puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de supervivencia. Y esto nos lo da el alma del astrolabio. El astrolabio, el tímpano, este disco que vamos cambiando en función de la latitud para la que queremos utilizar el instrumento, ahora ahondaremos un poquito más en ello, tiene proyectados básicamente dos almas. Un alma es la esfera celeste y el otro alma es el cielo local, ¿de acuerdo? La esfera celeste, ya sabéis que es la envoltura tridimensional e imaginaria que rodea a la Tierra, considerando un sistema geocéntrico, y orbita a su alrededor o gira a su alrededor. Y la esfera celeste tiene elementos comunes para todas las partes del mundo. Esos elementos comunes son evidentemente el ecuador celeste, los trópicos y el norte y el sur, ¿de acuerdo? Los polos, el polo norte y el polo sur. Normalmente, un astrolabio, que es una proyección plana de un ente tridimensional como es la esfera celeste, se proyecta desde el sur. Por tanto, luego vamos a ver que esto tiene alguna consecuencia interesante. Por ejemplo, que en un astrolabio vamos a tener los puntos cardinales inversos, es decir, vamos a tener el norte abajo, el sur arriba, el este a la izquierda y el oeste a la derecha. Pero eso es porque se hace una proyección desde el sur y no desde el norte, ¿de acuerdo? Entonces, la esfera celeste la proyectamos teniendo en cuenta los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y el ecuador celeste. Otra implicación de la proyección desde el polo sur de un astrolabio la tenéis aquí. Fijaros que realmente el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio son la proyección en la esfera celeste de los trópicos homónimos que tenemos en Tierra, los trópicos geográficos, ¿no? Y son de diámetro exactamente igual. Pero en la proyección, al proyectar desde el sur, vamos a tener que el trópico de Capricornio es sensiblemente mayor que el trópico de Cáncer, que es pequeñito, aunque ambos sean iguales. Pero esto nos permite representar toda la esfera celeste en un plano, y así no tener que ir con una esfera armilar, que es esta bola muy bonita pero muy poco práctica, que representa también la esfera celeste desde un punto de vista geocéntrico. Entonces, por un lado tenemos representado la esfera celeste, y por otro lado tenemos representado el cielo local, que como el propio nombre indica, depende de la latitud del observador o la observadora. Por ejemplo, no es el mismo cielo local o la misma bóveda celeste local que tengo yo desde Granada que la que puede tener Antonio desde Sevilla o Manuel desde Jerez, ¿de acuerdo? Entonces, los elementos geométricos que debemos considerar a la hora de proyectar un astrolabio o el cielo local de un astrolabio sobre el tímpano son evidentemente el horizonte. Todos sabéis lo que es el horizonte, es la línea donde el límite visual, la línea donde alcanza el límite visual en la cual parece confluir el cielo con la tierra, ¿de acuerdo? Y varias líneas paralelas al horizonte que se llaman almicántarats, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, círculos de altura. De modo que implícitamente podemos representar también el cenit, el nadir. Ya sabéis que el cenit es el punto más alto del cielo, es el punto de altura máxima, 90 grados. Tú tienes el horizonte que tiene 0 grados de altura, va subiendo, pim, pam, pum, 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 hasta hacer un ángulo de 90 grados, y ahí tienes el cenit o tu punto más alto. Esto evidentemente va cambiando. Lo proyectamos sobre el plano, estas almicántaras o círculos de altura y el horizonte, y tenemos algo parecido así, donde conviven el norte que viene dado por la proyección de la esfera celeste, con el cenit que viene dado por la proyección del cielo local. Entonces, si yo ahora os pregunto, ¿cómo estarían o qué posición relativa guardarían el polo norte y el cenit en el polo norte?
¿qué posición relativa tendrían? Pues la declinación, donde estamos. No, sí, exactamente, pero la posición relativa entre esta crucecita que indica el norte y esta crucecita que indica el cenit, Pues ¿cómo estarían una respecto a la otra? Juntar el cenit, juntar. Estarían juntas, en efecto. Tú en el polo norte estás justo en la proyección del eje de rotación de la Tierra. Por tanto, en el polo norte Polaris, que como sabéis todos y todas aquí, es la estrella del norte que nos indica el norte geográfico, perdón, en el polo norte estaría justo en nuestro cenit. Pero a medida que fuéramos bajando desde el polo norte, la estrella polar o esta crucecita del cenit se iría separando cada vez más y más y más, de forma que a medida que nos acercáramos al ecuador, el polo norte se iría acercando también al ecuador. Y una vez atravesado el ecuador ya no coincidiría con la estrella polar y no coincidiría tampoco con el norte. Tendríamos que representar el polo sur, ¿de acuerdo? Entonces en el tímpano del astrolabio tendríamos superpuestas estas dos proyecciones, la proyección de la esfera celeste y la proyección del cielo local. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda respecto a esto? Todo claro, ¿no? Bueno, luego al final, sí. No sé si estás proyectando alguna... Es que no veo, te veo a ti nada más, ¿sabes? No sé si estás proyectando alguna... Sí, estoy compartiendo pantalla. Yo es que te veo a ti solo y estoy dándole vuelta a esto y no encuentro la pantalla que estás compartiendo. No sé sí, mira a ver si arriba te sale una pantallita. Yo te salgo en grande, ¿no? Sí, claro. Vale, pues arriba te tiene que salir un cuadradito que es mi pantalla compartida. Y tendrías que hacerle doble clic a ese cuadradito. Un cuadradito pequeño, ¿no? Que pone intercambiar con pantalla compartida, creo que es. Exactamente. A mí me pone que está viendo la pantalla de Joel Núñez. Entonces deberías estar viendo mi pantalla. El resto la estáis viendo, ¿no? Sí, sí, se te ve bien. Y yo no lo veo. No sé. Tendré algo mal o algo y no sé dónde darle. Sí, en la configuración de los asistentes. Bueno, mientras Francisco soluciona su problema, si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a todo lo dicho, por favor, que la haga. O alguna cuestión o algún aporte. Joel, ¿el astrolabio solo sirve para un hemisferio? No, el astrolabio solo sirve para una latitud, lo cual, esa fue una de las razones por las que dejó de usarse y una de las razones por las que hemos decidido reinventarlo. Porque, claro, el hecho de que solo sirviera para una latitud y de que se usara en náutica, se usara en navegación náutica, es un poco coñazo, y me vais a permitir la expresión, es un poco coñazo en el sentido de que tú en el barco estás constantemente cambiando de latitud y de longitud, entonces un tímpano trazado solo o exclusivamente para una latitud no te sirve, tendrías que tener tantos tímpanos como latitudes, ¿no? Por eso llegó a Zarquiel, inventó el astrolabio universal, que es una mejora del astrolabio que sirve para cualquier latitud y demás. Pero sí, cada tímpano sirve para cada latitud, o se hace para cada latitud. Luego, no obstante, os comentaré alguna curiosidad sobre cómo solventaban este problemilla los antiguos. ¿Cómo va eso, Francisco? Joel, un momentito. Sí. Y si Arzaquiel ya inventó uno que servía para todas las latitudes, ¿por qué no se ha seguido utilizando ese? Porque perdía precisión. Luego os lo comento, sí. Luego os lo comento. Vale. Francisco, ¿has conseguido solucionar eso? Sí, ok, ya lo he conseguido. ¿Ves las dos proyecciones, no? La proyección de la esfera celeste. Luego, no obstante, como se va a subir este vídeo, ¿no, Alicia? Pues vais a tener las diapositivas en el vídeo, así que no hay ningún problema. Yo perfectamente lo veo. No hay problema, Vale. Se está grabando y luego se subirá. Entonces, cuando superponemos ambas cosas, superponemos el cielo local y superponemos la esfera celeste en el mismo tímpano, obtenemos algo así. Tenemos la esfera celeste superpuesta sobre el círculo. Superpuesta sobre el cielo local, perdón. Tenemos aquí el trópico de Cáncer, tenemos el trópico de Capricornio, tenemos el ecuador celeste y tenemos el polo norte. El polo norte, que es la crucecita, es justo el centro geométrico del astrolabio o del tímpano, ¿vale? Y luego tenemos el cielo local. El cielo local que tiene realmente centro geométrico, aunque aquí no se aprecia por la deformación dada por la proyección.
Igual que en los mapas cartográficos, que algunos países, dependiendo del tipo de la proyección y demás, salen más grandes de lo que son realmente. Eso es porque realmente proyectar una cosa tridimensional y esférica, concretamente, en un plano, es un problema muy complicado, y mantener todas las proporciones con el máximo de información posible es complicado. Entonces, aquí, aunque el cenit no veáis que sea el centro de todos estos círculos, sí que lo es, ¿vale? Tenéis el cenit y todos estos círculos paralelos entre sí, que son las almicántaras, o los círculos de altura, ¿vale? Cenit, altura más o menos 90 grados, perdón. El norte celeste, que tiene una declinación de 90 grados, ¿de acuerdo? Las almicántaras, que son los círculos de altura, que pueden variar entre los 0 y los 90 grados de altura, es decir, siendo 0 el plano perpendicular y el plano paralelo al horizonte, perdón, y 90 el plano perpendicular al horizonte, que es donde está el cenit, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una serie de círculos muy interesantes desde el punto de vista de la navegación y la orientación geográfica y cartográfica, como son los círculos de azimut, que son estos sí que se cortan entre sí, confluyendo en el cenit. Si los proyectarais, saldrían círculos muy grandes y no solo se cortarían o intersecarían en el cenit, sino que se intersecarían también en el nadir. El nadir, evidentemente, queda muy lejos del cenit, queda diametralmente opuesto y, por tanto, no entra dentro del tímpano, ¿vale? Los círculos de azimut van de 0 a 360 grados, los grados que tiene un círculo, ya está. Tenemos el horizonte, que realmente el horizonte es el círculo de altura o la almicántarat de altura nula, 0 grados, ¿de acuerdo? Y en este tímpano, y esto sí que está solo en algunos astrolabios, concretamente en el que yo he diseñado, tenemos unos círculos de altura especiales que tienen altura negativa y que se corresponden con las líneas del crepúsculo o líneas crepusculares. En la Luna, que no hay atmósfera, ya sabéis que el día y la noche, esto Manuel sabe mucho, del día y la noche se suceden de forma espontánea. El Sol llega y, al no haber atmósfera que disperse la radiación solar o la luz solar, ¿de acuerdo?, se hace de día a noche y de noche a día de forma espontánea. En la Tierra, al haber atmósfera, no. En la Tierra tenemos un intervalo, que es el que llamamos crepúsculo o momentos crepusculares, ¿de acuerdo?, en los cuales, aunque el Sol aún no haya salido o ya se haya puesto, ¿de acuerdo?, sigue habiendo claridad. Y esos momentos de claridad nos lo dan estas líneas crepusculares. Tenemos 3 tipos de crepúsculos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos representada, como os he comentado, la esfera celeste con su trópico de Capricornio, que está a una declinación de 23 grados 16 minutos negativo. El ecuador celeste, que es la proyección en la esfera celeste del ecuador terrestre, que tiene 0 grados, ¿de acuerdo? Por tanto, declinación 0 grados. El trópico de Cáncer, que está a más 23 grados 16 minutos. Y por último, el meridiano celeste. El meridiano celeste es la raya vertical que une los polos sur con el polo norte, con el cenit, con el nadir, y tiene azimut 0, 180 o 360 grados, ¿de acuerdo? En función de lo que... El meridiano celeste se le llama también, o alguna vez lo podéis haber escuchado, como meridiano del lugar, y es realmente la perpendicular o el círculo cuyo cenit es perpendicular, o cuyo punto más alto es perpendicular al horizonte. Entonces, eso es lo que a priori tenemos representado en casi cualquier astrolabio, quitando las líneas de crepúsculos que no están en todos. Y luego, otro de los elementos geométricos que son fundamentales para poder buscar estrellas, que al final es la definición etimológica de astrolabio, es la araña o red, que os comentaba antes, donde tenemos representada la eclíptica, dividida en las 12 casas zodiacales o 12 signos del zodiaco, ¿de acuerdo?, y las diferentes estrellas. Tenemos la eclíptica, tenemos los signos zodiacales, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis dónde estaba entonces aquí, o dónde tenemos que considerar que está el oeste y el este? ¿Dónde está el oeste y el este? ¿O dónde estaría en esta red? A la izquierda. Sí, claro. ¿Vale? El este a la izquierda y el oeste a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, la araña siempre la vamos a girar de este, ¿de acuerdo?, a oeste, en esta dirección. O girándola en esta dirección es como vamos a tener el movimiento aparente del Sol y de las estrellas, que ya sabéis que salen por el este y se ponen por el oeste debido al movimiento de rotación de la Tierra, que en la antigüedad eso no lo tenían muy claro, no lo sabían, ¿de acuerdo?, pero sí lo observaban en las estrellas. No tenían muy claro que la Tierra se moviera, quiero decir.
Tenemos también representados dentro de esta eclíptica, dentro de esta línea camino del sol aparente, puntos muy interesantes, que son el punto de equinoccio de primavera o equinoccio vernal, que es el momento en el que llega la primavera en el hemisferio norte o el otoño en el hemisferio sur, y el equinoccio de otoño, llega el otoño en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? Luego tenemos los dos puntos, tenemos estos dos puntos, el equinoccio de primavera y el de otoño son los equinocciales, luego tenemos los solsticiales, evidentemente, que marcan la llegada del verano y del invierno en el hemisferio norte, y a la inversa en el hemisferio sur. El de verano aquí, ¿de acuerdo? Entre Cáncer y Géminis, y entre Capricornio y Sagitario, el solsticio de invierno. Y en esta araña especial, que es la del astrolabio que yo he diseñado, pues hay también 4 objetos de cielo profundo. 4 objetos de cielo profundo que, si no recuerdo mal, son visibles a simple vista, ¿de acuerdo? Perceptibles a simple vista. Son la galaxia de Andrómeda, la gran nebulosa de Orión, las Híades, o el cúmulo histórico de las Híades, y las Pléyades. De modo que esto es un poco chorro, un poco tontería, pero podríamos calcular cositas interesantes, no solo a partir de las estrellas, sino a partir de un objeto de cielo profundo. Y eso está llamando la atención de algunas personas, ¿vale? Eso es lo que tenemos incluido normalmente en la araña de cualquier astrolabio, salvo los objetos de cielo profundo, ¿vale? Ah, bueno, y por supuesto las estrellas. Fijaros la diferencia respecto al astrolabio fotografiado que os enseñé antes, que las estrellas estaban marcadas por uñas dentro de la red. Esto era por una limitación en cuanto a los materiales con los que se construían en la antigüedad y los procesos artesanales con los que se construían los astrolabios. Y es que no existían los plásticos transparentes, no existía el papel de acetato para imprimir en transparente, tampoco las impresoras, ¿no? Entonces tuvieron que ingeniársela, y esto siempre me fascinó, para hacer transparente una red y poder ubicar las estrellas sobre el sistema de coordenadas. Hoy en día disponemos de impresoras, disponemos de materiales transparentes y podemos ganar en precisión sin necesidad de uñas. Eso permite, pues, poner muchísimas más estrellas, ¿de acuerdo? Y también poder poner objetos de cielo profundo y demás. ¿Alguna duda respecto al cuerpo y al alma de los astrolabios? A las partes mecánicas y morfológicas de las que se componen, y las partes geométricas y de cálculo de las que se componen en general. Bueno, solo, final, sí. Yo comentar que hay cierto, me recuerdan algunas de las cosas que estás comentando mucho al planisferio clásico. Sí, correcto. Porque también tenemos para una determinada latitud concreta todo el cielo posible del año, pero hay una ventana que es la de la fecha y la hora, que es la que nos va recorriendo, ¿no? Exacto. Ahora vamos sobre ello, Fernando, pero muy buena aportación, ¿vale? Es más, ya os voy haciendo spoiler, realmente el planisferio celeste con el que todos nos iniciamos es un astrolabio hipersimplificado, al cual le quitas la eclíptica, le quitas la regla, le quitas la lidada, le quitas limbos, dejas solamente los limbos de fecha y de hora, dejas la esfera celeste, que normalmente no tiene tantos elementos geométricos como el astrolabio. Yo he visto muy poquitos planisferios con círculos de altitud y todo esto, y sin embargo sí que les da al diseño de los planisferios, o en el diseño de los planisferios tiene mucha importancia el diseño de las constelaciones, ¿de acuerdo? Precisamente porque, a diferencia del astrolabio, que ya requiere un poquito de conocimiento del cielo, el planisferio está ideado fundamentalmente para iniciarse en el mundo de la astronomía, ¿no? ¿Y con qué nos solemos iniciar todos y todas? Pues con las constelaciones y su identificación en el cielo, ¿no? Pero en efecto, Fernando, no es que te recuerde, es que un planisferio es un astrolabio hiper moderno e hiper simplificado para un objeto muy concreto, ¿vale? Y hay una diferencia, sin embargo, fundamental, más allá de la apariencia y de que un planisferio sea un buscador de estrellas, que es en cómo funciona. Y aquí tenemos que remitirnos a dos figuras conocidas por todos, que son Ptolomeo de Alejandría, gran matemático, astrónomo, astrólogo y geógrafo greco-egipcio, y el polaco Nicolás Copérnico, ¿de acuerdo? Los dos eran muy buenos astrónomos. Quizá Copérnico era muy interesante porque, aparte de todos sus aportes astronómicos y científicos, fue el creador del pan con mantequilla, sin el cual los desayunos no serían igual de lo que son, ¿de acuerdo? Todos sabemos que Ptolomeo no fue el inventor del geocentrismo, es decir, el sistema de referencia que pone a la Tierra en el centro del universo, el universo girando a su alrededor, pero sí uno de sus máximos impulsores. Es más, durante toda la Edad Media, o casi toda la Edad Media, su gran almagesto, en el que
se explaya en su teoría cósmica con los epiciclos y todo eso, bueno, no vamos a entrar ahora, se centra en el geocentrismo, mientras que Copérnico inició esta revuelta científica llamada giro copernicano que implicó ese cambio de paradigma. Es que el sistema heliocéntrico, quitar a la Tierra del centro, dejar de ser el ombligo del mundo y orbitar como cualquier otra errante más alrededor del Sol, pues plantea muchas ventajas, ¿no? Y te hace prescindir o te invita a prescindir de tanto artificio matemático como tenía Ptolomeo, que si el epiciclo por aquí, el ecuante, etcétera, ¿no? Pero aquí sí que Ptolomeo, en cuanto al astrolabio, le pega una auténtica hostia a Copérnico, en el sentido, y esta es la diferencia fundamental que hay respecto al planisferio celeste, el astrolabio es un instrumento geocéntrico. Si tú te fijas, Fernando, cualquiera de vosotros, en el funcionamiento de un planisferio celeste, tienes la esfera celeste, que realmente son las estrellas fijas, ¿vale? Y es el disco con la ventanita el que va girando alrededor del pivote central. Es decir, el planisferio está diseñado desde un punto de vista heliocéntrico, copernicano. El astrolabio no. En el astrolabio tenemos un sistema de referencia y un sistema de coordenadas fijo y tenemos las estrellas que van girando respecto al centro, que es donde está la Tierra. El astrolabio es más, es como si vieras el universo o un modelo del universo geocéntrico, tolemaico, clásico, desde fuera, desde una perspectiva divina, por así decirlo. Entonces, el astrolabio realmente es un instrumento astrométrico basado en el geocentrismo. El usar el geocentrismo no es solo antiguo en el astrolabio, de hecho hoy utilizamos el geocentrismo constantemente. Los planetarios funcionan siguiendo una ciencia geocéntrica, porque es más fácil mover un proyector y que proyecte las estrellas sobre la cúpula del planetario que mover a las personitas respecto a una esfera fija, ¿no? Entonces estamos constantemente utilizando el geocentrismo porque es útil y por ello duró tanto en el tiempo. El geocentrismo realmente es el sistema más fácil porque es el sistema más lógico, es el que nosotros vemos, el que percibimos con nuestros sentidos. No notamos a la Tierra moverse, notamos al Sol y vemos al Sol moverse cada día, desde que sale hasta que se pone, y al resto de estrellas, ¿vale? Y vamos a entrar en el segundo capítulo. Una vez tenemos la idea del astrolabio, cómo se ha producido, cómo se ha engendrado, cómo se ha producido esa concepción, cómo ha nacido la historia del astrolabio. Hemos dicho que astrolabio etimológicamente es buscador de estrellas, pero no es el único buscador de estrellas que tenemos en la historia de la astronomía, ¿vale? Los primeros buscadores de estrellas y observatorios astronómicos son reales y auténticos ancestros del astrolabio, empezando por los círculos megalíticos, este Cromlech famoso que es el de Stone Age en Inglaterra. Esto nos permitía estudiar la eclíptica. A nuestros antepasados les permitía ubicar perfectamente los puntos solsticiales del Sol y predecir las estaciones, algo muy importante en la antigüedad y un momento clave de la historia de la astronomía para el paso histórico del nomadismo al sedentarismo, al ser seres asentados en un sitio. Si no hubiéramos experimentado ese cambio, probablemente no estaríamos donde estamos hoy. Luego tenemos probablemente una de las que se interpretan como primeras representaciones o proyecciones planas de la esfera celeste, y es el disco celeste de Nebra. Es probablemente el primer astrolabio y el primer planisferio celeste del que se tiene constancia, encontrado en Alemania junto con otro tipo, a modo de curiosidad, otro tipo de elementos de gran calidad, ¿de acuerdo?, que datan de la edad del bronce, como espadas, algunos brazaletes del mismo color, ¿vale? Y en el disco celeste de Nebra ya tenemos una cosa que puede recordarnos al Sol o quizá a la luna llena. Aquí, tapado por este astrolabio, hay lo que se interpreta como una luna, ¿de acuerdo?, en fase menguante. Y tenemos estos puntitos que parecen ser estrellas. Concretamente, aquí 7 unidos que, ¿por qué no?, pueden ser las Pléyades, o podrían ser las Pléyades, ¿no? Este cúmulo abierto visible a simple vista. Y estos discos de aquí que nos permitían a quienes usaron este disco, que por cierto tiene en torno a los 30, 33, bueno, sí, por ahí centímetros de diámetro, es un planisferio tocho, ubicarse respecto a la salida y puesta del Sol con un elemento geográfico o un hito geográfico como era cierta montaña, ¿de acuerdo?, cerca de Nebra, que es donde se inventó esto. Y luego ya tenemos el astrolabio. El astrolabio realmente se atribuye su invención a
un griego bastante nervioso y bastante carismático, dicen de él también, que es Hiparco de Nicea, un genio, uno de los primeros ingenieros. Aquí tenemos una representación pictórica de Hiparco de Nicea, ¿de acuerdo? Y a él se le atribuye la invención del astrolabio en el año 150 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Año 150 antes de Cristo. No obstante, hay mucho debate respecto a esto. Lo que sí es más seguro es que, aunque no lo haya inventado Hiparco como tal, se ha inventado en Grecia. Y eso sí, aunque lo haya inventado Hiparco, lo hizo basándose en conocimientos astronómicos más antiguos, y no solo astronómicos, sino también matemáticos, porque al final un astrolabio es una proyección matemática. Y el ideador o la ideadora del astrolabio tenía que conocer, por ejemplo, las 4 curvas cónicas. ¿Y quién descubrió las 4 curvas cónicas, es decir, las que podemos trazar en un cono? Pues fue Apolonio de Perga, otro colega de Hiparco, griego, ¿de acuerdo? Y que fue el descubridor de las 4 secciones cónicas, que son el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿vale? Sin el astrolabio. O sea, el astrolabio es una cosa que tú puedes construir simplemente con 4 cosas. Un compás, una regla, un transportador de ángulos y un lápiz y unas tijeras. Con eso ya puedes hacer un astrolabio. De hecho, así lo hacían en la antigüedad. Y simplemente algunas formulitas fáciles, bueno, relativamente fáciles de trigonometría, ¿vale? El astrolabio fue bastante famoso, perduró muchísimo tiempo, pero no tanto como podría haber perdurado, porque fue pronto reemplazado por el sextante, que si bien no tiene tantas funciones como el astrolabio, ganaba en precisión. De modo que el astrolabio empezamos a perderlo del punto de mira y de los bazares en los que se compraban regalos para los alumnos y alumnas universitarios, por cierto, de astronomía. Todas las grandes familias nobles y demás tenían un astrolabio de estos. A mediados del siglo XVII se empezó a suplantar por el sextante debido a las ventajas y a la precisión que daba en alta mar, ¿vale? Que sin embargo tiene menos funciones. Y ya llegó, por último, su evolución al GPS moderno. Entonces, realmente el astrolabio se puede considerar como un eslabón clave en la evolución de instrumentos dedicados a la navegación y la orientación. El astrolabio es todo un GPS de más de 2000 años de historia. Si nos vamos a la Europa medieval, el progreso geográfico o el viaje geográfico que hizo el astrolabio desde su invención en Grecia, aquí tenemos Grecia, Macedonia y demás, bueno, empezó a tener una popularidad enorme, era el primer instrumento que con cierta precisión te permitía hacer cálculos sobre los cielos, rendir culto a los dioses y por tanto hacer y tener tanta precisión o la precisión requerida para hacer predicciones astrológicas más fiables, ¿vale? Debido a eso y a su utilidad en navegación, se distribuyó rápidamente por el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Del Mediterráneo pasó a la cultura árabe, concretamente de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Pasó a Al-Ándalus, feliz día de Al-Ándalus, por cierto, de aquí a la España visigótica y de la España visigótica al resto de Europa. De hecho, los astrolabios de museo más bonitos que podemos encontrar son de fabricación hispana, visigótica y flamenca, pero no flamenca de aquí andalusí, que también, sino flamenca de Países Bajos y Holanda. De hecho, hay uno de los fabricantes más importantes del astrolabio, quizá no tan conocido como fabricante de astrolabios, sino por sus aportaciones en cartografía, como es Gerardus Mercator. Todos conocéis la proyección de Mercator en los mapas. Pues este hombre construyó algunos de los más bellos, algunos personajes muy influyentes en la dispersión y desarrollo histórico del astrolabio, como son Ptolomeo y Hiparco, que los tenéis aquí, Apolonio de Perga, aquí Azarquiel, llamado así por sus ojos zarcos, sus ojos de un color azul brutal, ¿de acuerdo? Azarquiel, que le añadió una mejora. Y esta mejora era o fue conseguir un astrolabio universal, que él llamó Safea, Safea Acharkelis o Azafea. Y antes alguien me preguntaba, creo que fue Manuel o Fernando, o Antonio, no lo recuerdo bien, que dejó de utilizarse la azafea o el astrolabio universal. Creo que fue Antonio, el astrolabio universal. El astrolabio universal dejó de utilizarse porque lo que haces con él es hacer una medición en la frente, es decir, en la cara frontal, y luego la llevas a la cara de atrás, al dorso. Y el dorso, si os acordáis antes en la fotografía, de hecho voy a pasarla para atrás, en el dorso de la azafea tenemos toda la Tierra. Entonces tú los cálculos hechos por delante, que realmente está el tímpano para una latitud, eso no se puede cambiar, los llevas a la parte de atrás. Claro, aquí está toda la Tierra. Eso te da
toda la Tierra, pero con muy poquita precisión. Por tanto, sí que empezó a tener mucha popularidad rápidamente entre los navegantes, pero la perdió precisamente por la falta de precisión que necesitas para llegar a buen puerto, y nunca mejor dicho, en aquella época, ¿de acuerdo? Entonces, los navegantes, normalmente los astrolabios se vendían con seis tímpanos intercambiables, ¿vale? Y tú tenías que estar desmontándolos y montándolos constantemente. Entonces, por eso dejó de usarse, pero no obstante, la zafea es una obra maestra de la creatividad, concretamente, de este astrónomo andalusí llamado Azarquiel. Aquí tenemos una figura clave que no era tan científica, o quizás sí, como monárquica, y es Alfonso X el Sabio. Y es que Azarquiel trabajó bastante para Alfonso X y trabajó por otros, y varios astrónomos trabajaban para él. Ya sabéis que Alfonso era un auténtico friki, tanto de los juegos de mesa, le encantaba el ajedrez, como del saber. De hecho, tiene no sé cuántas compilaciones que le hicieron para él del saber. Era un rey, y fue un rey bastante inquieto desde el punto de vista cultural. Y bueno, ahí tenemos gran cantidad de tratados de Alfonso X, como las tablas alfonsíes, las tablas toledanas y otra serie de almanaques y recopilaciones de datos astrométricos en la España medieval, ¿vale? Y aquí tenéis a Mercator. Esto evidentemente luego se fue a todo el mundo a través de las primeras grandes expediciones conquistadoras. Y ya pasamos al capítulo 3. Inmortalidad. El retorno de una cosa tan antigua y tan aparentemente muerta más allá de los museos como es el astrolabio. Bien, el astrolabio, como os comenté, fue suplantado por el sextante en el siglo XVII. Realmente en Al-Ándalus y en España, duró hasta aproximadamente el siglo XIX, porque curiosamente los musulmanes lo utilizaban a menudo, y no solo con fines astronómicos, sino también religiosos. De hecho, muchos astrolabios árabes que datan del siglo XVIII, XIX, aún tienen inscripciones en los círculos azimutales que señalan el azimut o la dirección de la Meca, que ya sabéis que es la dirección a la cual dirigen sus rezos respecto a su credo, ¿no? Entonces, en torno al siglo XIX, pero realmente fue el siglo XVII en el cual se empezó a suplantar por el sextante. Claro, llegamos al equipo de un proyecto loco, porque realmente es un proyecto muy loco, cuya intención es rescatar este viejo olvidado y no solo venderlo, diseñarlo, fabricarlo, sino realmente adaptarlo a los tiempos de hoy y conseguir un aparato, un instrumento que no tiene nada que envidiar a cualquier otro instrumento analógico de precisión del siglo XXI, ¿vale? Es decir, una cosa futurista, a más no poder, aún teniendo más de 2000 años. Y bueno, esta imagen creo que quedó bastante chula. Realmente, este diseño no deja de ser un homenaje a toda esa creatividad. No se está redescubriendo la rueda, ni mucho menos. Se está intentando rescatar cuando la rueda se ha suplantado por otros elementos. Y además esta cosa que es analógica es probablemente, como ahora veremos, uno de los ordenadores analógicos pre-era digital más complejos y con mayor diversidad de funciones de la historia de la humanidad. Era una pena que eso se perdiera, cuando además no va a pilas. Tú imagínate que estás en el monte. A mí me encanta el senderismo, el montañismo, la escalada. Yo soy el primero en llevarse su GPS Garmin, pero llevo mi mapa, llevo mi brújula, llevo mis lápices y sé orientarme si mi Garmin falla, ¿vale? No se debe confundir facilidad con necesidad, y saber en ciertos contextos yo creo que debería considerarse una necesidad. Entonces pensamos, vamos a recuperarlo y vamos a adaptarlo, como el ave fénix, ¿no? Esta foto me encanta, no podía, como decía antes Manuel, cada uno tira por su tierra. Esta zona es mi pueblo. No sé si alguien se acuerda de cuál es mi pueblo. Es un lugar paradisíaco, está perdido en las montañas del norte, en plena cordillera cantábrica. Fijaros que Vía Láctea, evidentemente superpuesta y demás. Y este es mi pueblo, ahí, muy cerquita de Asturias. Es un lugar paradisíaco, pero si ahora os cojo y os pierdo ahí, como tenemos un campamento en la Escuela Española de Supervivencia que versa sobre eso, un campamento ya de alto nivel que te soltamos ahí con un teléfono satelital y arreglarles como puedas, puede convertirse en un auténtico infierno. Es un lugar paradisíaco si sabes dónde estás. Aquí porque hay luces, ¿vale? Entiéndase la metáfora y demás, pero imagínate que te pierdo por la zona de atrás de estas montañas de aquí y no ves luces.
sin embargo sí muchas estrellas. ¿Qué haces? ¿Tienes un teléfono satelital? Pues lo primero es saber ubicarte. Vale, puedes hacerlo más o menos a ojo con la estrella polar, pero eso te da el dato de latitud, 42 grados 55 minutos norte. Y la longitud, vale, ya acotas bastante, pero aún así necesitas más precisión. Entonces, disponer de un astrolabio, disponer de un sextante, disponer de algo que no vaya a pilas, por si acaso, podría venir muy bien. ¿Para qué puede servir o funciones básicas del astrolabio? Aquí debo hacer un inciso y decir que hay tratados que describen más de 100, de hecho cientos de usos del astrolabio, si bien muchos de ellos de índole astrológica, ¿vale? Pero muchos de ellos de índole práctica, de índole funcional. Con un astrolabio, concretamente el que hemos diseñado, podemos hacer funciones de orientación geográfica y celeste astronómica. Geográfica se entiende que más para supervivencia y celeste astronómica, pues mirando un almanaque, una carta náutica o simplemente una hoja de efemérides, pues buscar la posición de dónde va a acontecerse tal evento astronómico, ¿vale? Pero es que el astrolabio no solo es un GPS, sino que es también un reloj. Y podemos medir el tiempo a partir de las estrellas, de la posición aparente de las estrellas y del Sol, ¿de acuerdo? Y con el tiempo me refiero a la hora, a la fecha, a los ortos o momentos de orto o salida y ocaso o puesta del Sol o de cualquier otra estrella, y también los momentos que le restan a luz del día, con las líneas crepusculares que le hemos incorporado, ¿vale? Podemos averiguar las coordenadas, dado que en el astrolabio que hemos diseñado no solo están las coordenadas horizontales, que son el azimut y la altura. ¿Os acordáis que en el astrolabio tradicional tenemos los círculos de azimut y los círculos de altura o almicántarats? Aquí tenemos también, o podemos medir directamente sobre una estrella o uno de los astros representados, o el Sol sobre el astrolabio, las coordenadas ecuatoriales, ¿de acuerdo? Es decir, la declinación y la ascensión recta, con un simple giro de regla. Y luego tiene datos didácticos. Concretamente, en el astrolabio que hemos diseñado, hemos trazado hasta 40 estrellas, presumiblemente, las 40 estrellas más brillantes visibles desde la latitud para la que fue concebido y que entraran dentro. Sí que es verdad que hay algunas estrellas más brillantes, pero que se salían por geometría y trigonometría fuera del trópico de Capricornio, es decir, fuera del diámetro funcional del astrolabio. 40 estrellas hasta magnitud aparente 2.5. con sus espectros y distancias en años luz, ¿vale? Espectros, tipos espectrales. Esto puede tener un valor didáctico muy fuerte. Pero vale, Joel, un resumen de todo esto, un resumen de las aplicaciones, pues podemos resolver un montón de problemas que abarcan desde problemas de la náutica hasta problemas de formación y divulgación. En Estados Unidos me consta que hay muchas academias y muchas universidades en las que se sigue enseñando astronomía de posición y astronomía en general con el astrolabio, y no con el planisferio ni con otro instrumento, sino con el astrolabio, y luego con prácticas de campo utilizando el astrolabio, porque conocer el astrolabio es realmente conocer con cierta ya profundidad el cielo, ¿de acuerdo? Y cómo funciona a nivel mecánico, pasando por funciones militares y tácticas y, por supuesto, astronómicas, predicción de eclipses y esto. No os lo comenté, pero con una tabla de efemérides planetarias puedes calcular o predecir, utilizando el astrolabio, dónde ha estado, dónde está esta noche o dónde estará un planeta, cualquiera de las estrellas errantes que tenemos. Simplemente buscando la declinación y la ascensión recta, ya puedes ubicar en la frente del astrolabio la posición en la que se encuentra respecto al resto de elementos trazados o representados. Aquí tenéis la frente y el dorso del astrolabio que hemos diseñado, con algunas de las características. ¿Qué ventajas puede ofrecer respecto al típico astrolabio pero menos proporciones? Hoy en día no, hoy en día se puede trazar un astrolabio con un ordenador. Se puede, fijaros, poético que resulta trazar y diseñar un ordenador mecánico, como es el astrolabio, con un ordenador digital. Es como rendir culto de una máquina a otra máquina que fue su antecesora, ¿no? Es didáctico porque no solo te indica las estrellas, incluso la constelación en la que se encuentran, sino también su distancia a la Tierra, su tipo espectral y demás. Es sensible
el instrumento tiene bastante sensibilidad, es preciso y sensible, ¿vale? Está perfeccionado. ¿A qué me refiero con que está perfeccionado? Tú aquí, fijaros en esta reglita de aquí, en la regla de la frente, puedes medir directamente la declinación. Fijaros que la altura y el azimut realmente cambian en función de, son coordenadas locales, pero las coordenadas astronómicas siempre igual. La ascensión recta y la declinación van a ser igual para una estrella en función de dónde estés. Entonces, con la regla puedes medir la declinación, ¿de acuerdo? Y en este limbo está representada una escala de ascensión recta. Entonces, alineando el punto vernal o el equinoccio de primavera con el mediodía, ¿de acuerdo? Es decir, alineándolo con las 12 del mediodía, que está representado aquí, y utilizando la regla, uniendo la regla o usando la regla para unir el objeto del que quieres saber la ascensión recta con esta escala graduada, puedes leer directamente la ascensión recta. No es de metal, al menos a priori, ¿vale? Eso quiere decir que va a ser más ligero y más práctico para llevar al monte. Es intuitivo. Normalmente el astrolabio causa un poco de miedo al principio al intentar entenderlo porque ves un montón de escalas graduadas y demás. Y es que a los antiguos no les interesaba que un campesino lo entendiera. Nosotros hemos pensado que el astrolabio debería ser entendido casi por cualquiera que tuviera nociones básicas. Entonces hemos utilizado una colección de iconografía, ¿de acuerdo? Para hacerlo más intuitivo, unas gafas de sol para representar el solsticio de verano, un copito de nieve para representar el solsticio de invierno y otros elementos que son anecdóticos, pero que en una situación de emergencia, creedme, el cerebro no da más de sí y esto se agradece. Es versátil. Aquí tenemos una regla graduada en centímetros que puede servir para cualquier propósito que precise medir con regla y está actualizado. Y esto sí que creo que es el primer astrolabio que existe que está actualizado con las 13 constelaciones eclípticas. De modo que no solo tenemos las 13 constelaciones zodiacales clásicas, que sí, que funcionan a efectos de funcionamiento del astrolabio, sirven para darte la hora, la fecha, sino que vas a tener también no solo donde el Sol estaría hace 2000 años, ¿de acuerdo? Debido al movimiento de precesión de la Tierra, sino también dónde está ahora, en qué constelación eclíptica está ahora, incluyendo la famosa constelación de Ofiuco, no famosa por nada en particular, de hecho es muy pequeñita, ya lo veis aquí, pero es una constelación eclíptica, es intersecada por la eclíptica y por tanto tenía que estar. Y es práctico. Este elemento sí que está en los astrolabios antiguos, en casi todos, este famoso cuadrante de sombras, que con la ayuda del Sol te permite calcular distancias a partir de la altura de un objeto y alturas a partir de la distancia de ese objeto. Por ejemplo, ¿conoces la altura del pico Mulhacén, el pico más alto de la península? Pues puedes calcular la distancia en función de la sombra que hace utilizando este cuadrante de sombras. Es resistente, ¿de acuerdo? Normalmente estos instrumentos les llega el fin de su vida útil por el pivote central y nosotros estamos tratando de que sea lo más resistente posible y que lo puedas girar y 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 nunca se acabe y nunca se estropee, ¿vale? Aquí tenéis uno de los 3 diseños que tenemos. Este concretamente estuvo encargado por la Escuela Española de Supervivencia. Aquí tendríamos una función más, que es la función táctica. Esta es una de las funciones que más está interesando a algunos cuerpos de operaciones especiales del Ejército de Tierra español, y es que es de camuflaje, básicamente, ¿vale? Pero esto al final no deja de ser anecdótico. Bueno, aquí tenéis un resumen de las funciones: aspecto del cielo, la típica función de un planisferio celeste, coordenadas astronómicas, orientación geográfica, fecha y hora, tanto de día como de noche, crepúsculos o lo que es lo mismo, tiempo de luminosidad, lo que queda de luz para poder hacer cosas. Imaginaros que tenéis que gestionar rápidamente un refugio y queréis saber cuánto tiempo de luz os queda. Momentos de orto y ocaso, duración de días y de noches, tiempo de visibilidad, posición del Sol, magnitud visual o aparente, condición de variabilidad, esto es a nivel didáctico, viene indicado de una estrella si es variable o no, tipo espectral, etcétera. Eso. Y por último, y ya estamos al final, ¿vale? El proyecto, que es del que ya os llevo hablando unos cuantos minutos y que está intentando dar vida a esto. El proyecto se ha decidido llamar Astronómadas, porque de alguna forma todos los que desde pequeños nos hemos visto, vosotros me consta que así ha sido también, fascinados y sobrecogidos por la inmensidad del cosmos, siempre hemos querido viajar al mismo. Normalmente lo hacemos con nuestros telescopios, con nuestros láseres verdes o rojos, ¿no? O azules, lo hacemos con nuestros ojos a simple vista, que a mí me encanta la astronomía observacional, pero realmente me gusta el término astronómada
porque representa también esa condición de nómada. Hoy en día, antes al principio de la charla os he comentado que el paso del nomadismo al sedentarismo fue crucial, pero es que ahora somos más nómadas o tan nómadas como al principio de nuestra especie. Estamos viajando constantemente, viendo cielos nuevos, nos encanta el turismo astronómico. No podía ser otro el nombre del proyecto. Astronómadas tiene una visión y una misión muy concretas que podéis visitar en la página web, y actualmente tenemos estos 3 modelos, ¿de acuerdo? Estéticos. El modelo de camuflaje, que se llama Selvatic Green, como es alusión a la supervivencia o inspirado en la supervivencia, en operaciones tácticas en las que la cobertura no va muy bien, ¿no? El astrolabio de color azul, haciendo referencia a esa historia náutica de navegación, de conocimiento de los océanos, de exploración, de descubrimientos. Y el rojo, que particularmente me gusta mucho porque tiene una función extra, igual que este tiene el camuflaje. Este tiene la función extra de que al estar los elementos geométricos más importantes y los discos en fondo rojo, de noche, al utilizarlo con una linterna de luz roja, que es la que habitualmente utilizamos, se ve blanco brillante. Por tanto, este rojo tiene esa utilidad extra utilizado con luz roja, ¿de acuerdo? Decir que evidentemente el astrolabio, a diferencia del planisferio que existe para iniciarse en su uso, el astrolabio requiere una curvita de aprendizaje. Por ello, se ha redactado una guía de uso en la cual he tenido el placer de contar con la asesoría, y para la guía con el prólogo y el epílogo respectivamente del astrónomo del Centro Hispano-Alemán, el Observatorio de Calar Alto, David Galadí Enríquez, y epílogo de Antonio Cararedo Santos, que es astrofísico estelar del IAA, del Instituto de Astrofísica Andalucía, y un auténtico friki de Al-Ándalus y de la historia de la astronomía medieval. Y lo que pretendemos con esta guía realmente es introducir al uso del astrolabio, pero dando una visión general y concisa y concreta de lo que es la astronomía de posición. Y con concreta me refiero a que está planteado desde un punto de vista de manual de montaje de mesa de IKEA. Bueno, las mesas de IKEA son jodidas de construir a veces, entonces voy a decir manual de inicio rápido de una televisión, ¿vale? Entonces está enfocada, eso sí, sin perder o intentando perder lo menos posible todo el rigor científico que se merece el abordaje de este instrumento, ¿no? De conocimiento de este instrumento. Bueno, esto es otra cosa que ahora os comentaré si os interesa. Y por último, me gustaría concluir con una frase que quiero que se os quede grabada, es que conocer el cielo merece la pena, pero no solo conocerlo a nivel de dónde están las Híades, o dónde está Casiopea, o dónde está M83, o dónde está NGC 2351 para verlo con el telescopio, sino conocerlo desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de que aunque tú no hagas senderismo ni vayas con tu familia al campo con normalidad, seas previsor y conozcas el cielo un poquito más, porque quién sabe si un día viene un terremoto grande o cae ya sabéis, la mayoría de los que estoy aquí que me dedico a los meteoritos, entre otras cosas, y el riesgo de impacto es real, es poco probable, pero es real. Entonces, cuando estemos en el fin del mundo, realmente lo que va a diferenciar a quien vive de quien muere es el conocimiento, y por supuesto el ingenio y la creatividad, pero el conocimiento. El conocimiento no ocupa lugar, y conocer el cielo no solo tampoco, sino que merece la pena. Y dicho esto, concluyo. Me gustaría concluir con la cita con la que concluye David Galadí, la guía de uso a la que acabo de hacer referencia hace 2 minutos, que es: feliz regreso al cielo, astrolabio de toda la vida, en este loco siglo XXI, y que cumplas muchos más. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, y espero que os haya resultado amena la charla. Y ahora, antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría jugar un juego con vosotros. Pero bueno, mientras lo pongo, podéis comentar todo lo que queráis y hacer la pregunta que queráis. Gracias, Joel. Ha estado todo chulísimo. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Joel. Joel, tengo una pregunta para ti. Sí, adelante. Vamos a ver, la pregunta es, ese astrolabio que tan bonito que habéis diseñado, ¿solo sirve para 37 grados, 37,18 grados, vale. solo para esta latitud? Vale. Me habías preguntado, Manuel, el tema de... Sí, te había preguntado que si el astrolabio que habéis diseñado, si solo sirve para una latitud de 37 grados, 37,18 grados. Tú en el reverso puedes representar toda la Tierra, y fue la gran innovación de Azarquiel, ¿de acuerdo?
Pero realmente el astrolabio toda la vida, o la parte frontal incluso de las alcafeas y los astrolabios universales, están hechos para una latitud, porque el cielo local va cambiando a medida que cambias de latitud. Con la longitud geográfica no hay problema. La longitud geográfica tiene una naturaleza horaria, ¿de acuerdo? Es decir, el sol sale antes o se pone en función del uso horario en el que estás, pero en la latitud sí que es importante. De hecho, la latitud es el sistema de coordenadas. Sí, la latitud es el sistema que utilizamos para diferenciar en zonas climáticas la Tierra. Zonas polares, zonas templadas, zonas tórridas, ¿no? O zonas tropicales, que es sinónimo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y evidentemente, la frente de cada astrolabio va a cambiar para eso. Entonces, nosotros lo que tenemos habilitado es la personalización. De modo tú, al encargar el astrolabio, o de modo que tú, al encargar el astrolabio, aparte de la personalización corporativa, si eliges ese paquete, o la personalización de color, que es lo de menos al final, tienes que indicar tu latitud. Comunicas tu latitud, no la latitud de tu ciudad, sino la de tu pueblo, con 2 cifras decimales. Latitud 37.18, perdón, que es la que tenemos en Granada capital. Y entonces la hoja de cálculo que he programado te calcula el tímpano automáticamente con las líneas crepusculares para esa latitud. Entonces, el astrolabio se puede pre-reservar y se va a vender en diferentes formatos. Y aquí es donde entra en juego lo que os comenté antes, que si os interesaba os lo explicaba, que son diferentes kits, ¿de acuerdo? De modo que tenemos el más básico y los más complejos o de oro, o avanzados. Los kits avanzados incluyen una estructura desmontable, igual que los antiguos, y se pueden encargar a partir de 3 tímpanos adicionales. De modo que a partir de 3 tímpanos adicionales, o lo que es lo mismo, a partir de 3 latitudes adicionales, tú puedes ir cambiando el tímpano para todas las latitudes y ubicaciones que quieras. De 3 a infinitas. Puedes tener 10 latitudes. Con un sistema de montaje muy sencillo. Entonces, simplemente cambias el tímpano para esa latitud y le pones el de otra latitud. Además, va con imanes, lo cual es bastante chulo. Le pones la araña encima, le pones la regla y a tirar. Pero en principio sí, en principio cada tímpano solo se puede calcular para una latitud. Vale, vale. Muy bien, gracias. Nos pregunta Luis, ¿para cuándo estimas que tendrás alguno en venta? Bien, pues ahora estamos aún trabajando en el prototipado, aunque hay algunas personas que lo han reservado. Si entráis aquí en el portal de emisarios, le dais a acceder y actualmente lo que se puede comprar es un bono, que presumiblemente se llama bono Hiparco, ¿de acuerdo? En alusión al presunto inventor del astrolabio. Y este bono vale por el producto. Hay diferentes precios de bono, ¿de acuerdo? Y cada precio o cada bono pues incluye una cosa. Por ejemplo, en los bonos más bestias, que son el de 100 euros y el de 200, pues incluyen cosas adicionales. Por ejemplo, el de 100 euros incluye un visor apuntador de estrellas láser, una cosa de hace más de 2000 años con un láser, eso ya es precisión máxima, ya no tienes que estar mirando por la retícula que tiene y esto, sino que va con un láser directo. Y 200, pues todo lo anterior, más funda de almacenaje y transporte y un soporte de exposición, serigrafiado evidentemente con el logo de la marca y demás. Se puede contribuir con lo que se quiera. La guía de uso está prácticamente terminada, ahora la está revisando David Galadí, ¿de acuerdo? Y podéis echar un ojillo a estas recompensas. Más preguntas. Yo no sé si lo has dicho, Joel, ¿en qué material vale, esto? El material que estamos, o con el que estamos trabajando es PVC, pero un PVC chulo, un PVC ligero y sobre todo resistente, con una calidad de impresión muy buena. Me encantaría tener ahora algún ejemplar para enseñaros, pero la verdad es que están todos en imprenta y otro lo está valorando otra persona, entonces no puedo enseñároslo, pero os garantizo que es bastante chulo. Entonces, PVC. No descartamos fabricar también en madera y en metal, llegado el momento, aunque la madera y el metal realmente no pegan con el espíritu de la marca, que es hacer productos, digamos, portátiles. El metal no sería práctico en el monte, pero con fines, por supuesto, prácticos, pero sobre todo ornamentales, sí que a lo mejor hacemos en el futuro. De momento, PVCs, ¿vale? ¿Más preguntas? Muchas gracias, PC, por tu no sé quién eres.
Quizás sí, pero por el nombre de usuario no lo sé. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Alguien quiere aportar algo? Y si no, damos ya por concluida la charla. La tercera charla de encuentros con luna llena. ¡Viva el Día de la Natividad! Esperemos llegar con vida a la próxima Navidad. Yo creo que sí. Venga, preguntas de lo que queráis. El astrolabio, ¿alguna vez habéis utilizado un astrolabio? ¿Habéis tenido alguno, aunque sea recortable? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finiquitada la charla. Alicia, muchísimas gracias de nuevo. Me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis, ¿de acuerdo? Aquí, si escaneáis este código QR, os redirige a un formulario de suscripción a newsletter, ¿de acuerdo? De progresos en el proyecto y demás. Aquí tenéis la página web del proyecto y, por supuesto, para que no la tengáis, mi dirección de correo electrónico, que es joel_lacian@hotmail.com. De nuevo, muchísimas gracias y que paséis muy buen fin de domingo y un feliz festivo mañana. Muchísimas gracias a ti, porque es que aparte Gracias, Joel. Muchas gracias a ti. de una idea romántica. Sí, disculpa, Alicia. No, simplemente que es algo como romántico, porque es rescatar un aparato así ancestral, encima es darle un uso totalmente actual. ¿No? Claro, funcional. Nos pregunta Jesús si la esfera armilar no tiene utilidad. Por supuesto que la esfera armilar, imagino que todos sabéis lo que es una esfera armilar, es un astrolabio pero en 3D. Es la Tierra y un sistema de... En la intro de Juego de Tronos creo que sale algo parecido. La eclíptica como un disco plano, o mejor dicho, un anillo plano que orbita alrededor de la Tierra y los diferentes trópicos, el ecuador celeste, y por supuesto que tiene utilidad. De hecho, la esfera armilar se utilizó durante muchos años antes de la invención del astrolabio y se sigue utilizando para hacer astronomía de salón, ¿no? Pero el astrolabio es más práctico. Al ser plano, pues evidentemente no ocupa un volumen, o no ocupa tanto volumen como la esfera armilar, ¿no? Una pregunta. Sí, adelante. En el Quijote se habla sobre el reloj de Sancho para ver la hora. Sí. ¿Era también una especie de astrolabio? Pues es posible. Es posible. La medición del tiempo fue uno de los grandes problemas de la astronomía y de las sociedades hasta no hace mucho realmente, hasta no hace tantos siglos. Igual que el problema de la proyección para la cartografía, el tiempo siempre era algo muy, muy subjetivo, ¿no? Por eso normalmente los grandes eventos, y esto es muy curioso, grandes sacrificios en las culturas precolombinas y demás, coincidían con eventos astronómicos o grandes donaciones a los dioses, a las deidades, o grandes mitos, no. Grandes actividades aludían o se aprovechaba para hacer los eventos astronómicos, como la puesta y la salida del sol, porque no había relojes. Sí que los relojes solares daban unas nociones de medición del tiempo interesantes, pero no con tanta precisión como llegado el astrolabio. Entonces, el reloj de Sancho bien pudiera haber sido y bien podría ser un astrolabio. A lo mejor no tan complejo, un poquito más simplificado, pero sí. Yo siempre había tenido entendido que el reloj de Sancho no era más que el conocimiento que él tenía de la posición de la osa menor para, en función de las guardas. Esa es la lectura metafórica, exactamente, Fernando. Esa podría ser la lectura metafórica del reloj de Sancho. Ya sabéis que el Quijote y la literatura en general está llena de metáforas y al final tú, si sabes la disposición de la osa menor, puedes más o menos estimar la hora. Que en el texto literal del Quijote lo explica Sancho así, conociendo por el sitio de las guardas y tal, ahora deben ser ya las no sé cuánto, o algo así. Pues sí, al final el conocimiento astronómico te permite resolver un montón de problemas. Estoy hablando del conocimiento astronómico visual, aparente, ¿vale? No astrofísico ni nada de eso. Estoy hablando de la astronomía más arcaica, más ancestral y que hoy en día sigue siendo fundamental, sobre todo en ciertos contextos. ¿Más preguntas? Bueno, pues ya está, Alicia. Puedes dar entonces... Enhorabuena, Joel. Y se ve que te lo has currado bien currado. Gracias. Muchas gracias, Paco. Gracias por el aporte que has hecho. Enhorabuena, Joel. Muchas gracias, Lito. Nada. Muchas gracias, Joel. Gracias, Joel. Muy buena la... Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a Joel y gracias a todos por acompañarnos. Hasta que paséis muy buen fin de semana, vale la redundancia. Hasta la próxima. Igualmente, a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.